al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. Cuando hablamos de misericordia, es que Dios puede ayudar a cualquier persona y quiere ayudar, no importa su estado. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios y la verdad de Dios nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios y por ende de Dios, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, entra en un caos espiritual y no le permite hacer la voluntad del Señor. Y número 3, conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Así yo quiero invitarle en este día, y lo invitaré cada día, a que no permita que el diablo le separe de la verdad de Dios. Que no permita que el diablo traiga caos a su vida ni a su familia. Y no permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por esos tiempos de caos, por estar separado de la verdad de Dios y de Dios, si está pasando por esos momentos de angustia, de preocupación, de ansiedad, de estrés, de miedo, de desesperación, porque no sabe cómo resolver ni puede resolver una situación, venga y clámele al Señor, que es el único que quiere y puede ayudarle. Escucha bien, el único que quiere y puede ayudarle. Pídale al Señor que le ayude. Y dice la palabra del Señor que cuando alguien clama a Él en su angustia, en su desesperación, Dios lo librará de su aflicción. Promete librarnos de la aflicción. Enviará una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Escúchelo bien. Enviará una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Lo que nos corresponde hacer con esa palabra que el Señor nos da es procesarla de tal manera, meditarla, estudiarla, orarla, confesarla, declararla, hasta que esa palabra traiga fe a nuestros corazones. O sea, que traiga certeza, convicción, conciencia, revelación, libertad, seguridad, autoridad y poder para actuar en el nombre precioso de Jesús. Así que Dios está listo con esa palabra para usted en esta mañana. Solo falta que usted clame. Y oramos al Señor en este día para que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos renunciando, y yo le invito ahí donde está a renunciar de todo corazón a todo engaño, mentira y error, a toda incredulidad, religiosidad e idolatría. Y le invito a tomar, a abrazar, a aceptar la verdad de Dios para su vida, para vivir de acuerdo a esa verdad. Y pido que el Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros para que nos ayude a guardar y a poner por obra la verdad del Señor, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, en el nombre precioso de Jesús. Como siempre, Dios ha preparado la mesa para este día. Y nuestro tema en esta mañana se llama herencia espiritual. Escuche bien, herencia espiritual. Y quiero orarle al Señor para que a través de este tema, que puede producir en algunas personas algo de incertidumbre, sea cada persona teniendo la capacidad de conocer y de entender lo delicado de este tema, lo trascendental de este tema, para que cada uno sea bendecido con la verdad, escúcheme, con la verdad de Dios, y esa verdad traiga libertad a los corazones, y podamos pasar de un estado donde estamos a un estado de gloria, de libertad, de revelación y de bendición en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Nuestro texto
va a ser Génesis 2:7. Escúchalo bien, Génesis 2:7. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que la herencia espiritual nace en el corazón de Dios, en el propósito de Dios con el hombre, que a través de ese aliento de vida sobre el barro, Dios sopló, Dios transmitió de su espíritu al ser humano y produjo en el ser humano el alma y el espíritu. Escucha de dónde viene nuestra alma y nuestro espíritu. No somos el resultado de una explosión, no somos el resultado de la descendencia del mono, somos el resultado de un proyecto, de un propósito de Dios con nuestras vidas, que nos crea de una manera especial para vivir en esta tierra. Sopló aliento, sopló de su espíritu, sopló aliento de vida sobre el barro, y el hombre fue un ser viviente. Gracias a esa vida espiritual que entró en él, a esa herencia que tomó del Dios, el creador, entró en su vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser que era capaz de sentir, un ser que era capaz de pensar, un ser que era capaz de desear y un ser que era capaz de tomar decisiones. Ahí en el alma, ahí en el espíritu del ser humano está el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, en el nombre precioso de Jesús. Así que quiero llevarlo a esta reflexión y quiero leerlo textualmente para usted, porque quiero que usted sea consciente de lo siguiente. Dice así: con este tema de la herencia espiritual, deseamos que cada uno conozca y entienda lo que recibe espiritualmente de su ascendencia, o sea, de sus padres, de sus abuelos, lo que recibe cada uno y lo que le transmite a su descendencia, o sea, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. O sea que recibimos de nuestra ascendencia, de nuestros padres, recibimos una herencia espiritual. Y nosotros con esa herencia espiritual que recibimos, la transmitimos a nuestra descendencia. Una herencia espiritual. Escuche bien esto. Uno ve que muchas personas se alegran y se enorgullecen de su familia, de sus padres, de sus abuelos, de los tíos, de los sobrinos, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Se alegran. Muchos se enorgullecen de una manera especial de ellos. Muchos dicen que si llegara a faltar una persona de estas, ellos morirían o no sabrían qué hacer. Porque están ligados espiritualmente. Y esto es algo que prácticamente la gente no ve, pero necesitamos verlo hoy en el nombre precioso de Jesús. Hay una herencia espiritual, hay una herencia que se transmite de generación a generación. Y esa herencia nos liga, esa herencia nos une, esa herencia nos ministra, esa herencia nos marca. Y vamos a mirar hoy las marcas de esta herencia en el nombre precioso de Jesús. Muchos, al perder a un ser querido, mueren de pena moral. Escuchen, muchos mueren de pena moral y otros no vuelven a ser los mismos porque su corazón se llena de luto por la ausencia de ese ser que partió. Escuche esto más. Muchos, a pesar de los problemas, de las discusiones, de las contiendas, de los celos, de las envidias, del maltrato, dicen amarse los unos a los otros. Dice el esposo amar a la esposa, dicen los padres amar a los hijos, dicen los hijos amar a sus padres en medio de esas contiendas, de esas enemistades, de esos pleitos, de esas desobediencias, de esas rebeldías. Y dicen estas palabras de una manera inconsciente porque ignoran la herencia espiritual. Porque ignoran la herencia espiritual. Y muchos viven vida de desgracia, de caos, de vicios, de destrucción, porque ignoran la herencia espiritual. Y hoy yo le pido a Dios que me ayude en el nombre de Jesús de Nazaret a transmitirle a usted este conocimiento, para que este conocimiento pueda llegar a su vida y usted pueda ser libre de una herencia espiritual que no debemos llevar encima, pero que podamos acceder a la herencia espiritual de Dios. La idea de la herencia espiritual fue de Dios, que la herencia espiritual que tenía Adán y Eva, que habían recibido de Dios, la transmitieran a sus hijos.
Así que vamos a conocer todo lo que hay detrás de esta historia. Y quiero ir a un pasaje bíblico que está precisamente en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y vamos a pasar del 15 al 21. Versículo 12 y después del 15 al 21. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuche bien esto. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén se le transmitió a sus hijos. Primero debemos de entender que la herencia inicial que tenía Adán y Eva venía de parte de Dios. Pero con la desobediencia, ellos recibieron una herencia espiritual de desgracia, de pecado, de muerte y de destrucción. Y esa herencia se la pasaron a sus hijos. Tanto que la historia cuenta que Caín mató a Abel, su hermano. La primera muerte, el primer homicidio que sucedió en la tierra fue cuando un hermano mató a su hermano por celos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y yo quiero que usted ponga ojo a este paralelo que el Espíritu Santo dejó escrito a través de los hombres en Romanos capítulo 5 del 15 al 21. Dice la palabra de Dios así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Este pasaje nos muestra la herencia que recibimos de Adán y Eva, y también nos muestra la herencia que recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a cada uno de nosotros nos corresponde mirar hoy bajo qué herencia estamos viviendo. Si estamos viviendo bajo la herencia que nos dejó Adán, o estamos viviendo bajo la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted puede cambiar de herencia si le parece bien. Hoy usted puede, en esta misma hora, usted puede salir del caos emocional, espiritual y entrar en un ambiente, en una atmósfera de paz, de tranquilidad, de felicidad y de fe en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que comprender que la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solo nos libera del pecado, sino que también nos traslada a una nueva herencia y familia espiritual, bajo la paternidad de Dios, mediante la naturaleza divina recibida de Jesucristo, por medio de la fe. En otras palabras, Jesucristo no vino solamente a perdonar los pecados. Él vino a conectarnos en una nueva herencia y en una nueva familia espiritual. Una familia espiritual
que tiene como característica la naturaleza divina, la santidad, la relación con el Espíritu Santo y la relación con Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Así que en este tema, la primera herencia en la que nos debemos de enfocar es la herencia que Dios le dio a Adán y Eva. Y esa herencia espiritual está en Génesis 1, 26 al 28. Y la palabra de Dios dice así. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya. Aquí vemos que la herencia espiritual que Dios le transmitió a Adán en la creación original era la misma herencia que salía del corazón de Dios, del Espíritu de Dios sobre la vida de Adán. Sobre la vida de Eva también cayó la misma herencia. Una herencia que los hacía semejantes a Dios en pensamientos, en deseos, en palabras, en acciones, en amor, en gracia, en misericordia, semejantes a Dios. Y que a través de esa herencia, hombre y mujer señorearían sobre la obra de las manos de Dios en la tierra. Y ellos fructificarían y se multiplicarían en toda la faz de la tierra. O sea que la tierra sería llena de hombres y de mujeres, naciendo cada día en cualquier lugar del mundo, con la imagen y semejanza de Dios, con las características de Dios, pensando, hablando, sintiendo y deseando como Dios, lo cual haría de la tierra un paraíso habitable, eterno, glorioso y poderoso. No habían divisiones, no habían enfermedades, no habían muertes, no habían tristezas, no habían angustias, no habían ansiedades, no había estrés, no habían demonios. Era un paraíso donde Dios reinaba en el nombre precioso de Jesús. La historia, y todos conocemos, que vino la tentación, Eva y Adán desobedecieron, Dios los echó del huerto del Edén, los sacó de su presencia, y ellos recibieron con la desobediencia una herencia espiritual, ya no de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Y bajo esa herencia, el mundo ha caminado y está caminando, a menos que conozca la herencia que Dios determinó a través de Jesucristo y podamos trasladarnos, aceptar la herencia espiritual que viene de parte de Dios y renunciar a la herencia que Adán y Eva recibieron de parte de Satanás y que afectaron toda la humanidad. Lo segundo que vemos entonces es la herencia que recibimos de Adán y Eva. Y en Isaías 59, 1 y 2 hay un reflejo, hay un destello de esa herencia. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La herencia que recibimos, la herencia a la que se trasladó Adán y Eva, la herencia con que afectó a toda su descendencia, es una herencia donde el hombre nace el pecado, egocéntrico, orgulloso, prepotente, apartado de Dios, bajo una influencia espiritual de Satanás y de los demonios. Y bajo esa herencia que se heredaron de nuestros primeros padres, el hombre está separado de Dios, y aquí lo dice por causa del pecado. Y escuche, y el pecado hace que Dios no nos pueda oír. Por lo tanto, el ser humano espiritualmente de parte de Dios es un ser huérfano, es un ser apartado de Dios, pero unido a espíritus de maldad, de destrucción y de caos. Esa fue la herencia, no que usted eligió. Esa fue la herencia con la que usted y yo nacimos. Pero gloria al Señor, que hay una bondad de Dios a través de Jesucristo
para salir de esa herencia de destrucción, de desgracia, de caos y de maldición, de condenación, y entrar a la herencia, recuperar la herencia que viene de parte de Dios, esa herencia con la bendición del Señor, con la presencia del Señor, donde los hombres vuelven a desear, vuelven a sentir, vuelven a tener pensamientos de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. La herencia espiritual, escuche bien, la herencia espiritual que recibimos, que recibe todo ser humano cuando nace. Esa herencia que se transfiere de generación a generación, como una carrera de relevos, donde aquí va el padre corriendo su vida, pero que a la medida que va corriendo, le va dejando un legado a sus hijos, le va dejando un legado a su descendencia, y de acuerdo al legado que tiene ese papá, esa mamá, es lo que le va a transferir a sus hijos, para que ellos también reciban la herencia espiritual, y ellos se la transfieren a sus hijos. Así que en ese legado que Adán y Eva le transmitieron a su descendencia, escuche bien, se obtiene, la descendencia obtiene un espíritu de orfandad, un espíritu de rechazo, abandono, inseguridad y soledad. Espíritu de esclavitud, esclavitud al pecado, a las adicciones, a los ciclos de fracaso, que va de fracaso en fracaso, de desgracia en desgracia, y que aunque tenga mucha plata, va en caos, en ciclos de desgracia. En las relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus padres, en la salud, en la visión, qué sé yo, pero va de ciclos de fracaso. Escuche, espíritu de miedo, estrés, angustia y de muerte, porque en medio de ese caos el ser humano busca la muerte, busca suicidarse, destruirse. Espíritu de confusión e incredulidad, espíritu de temor y ansiedad, miedo, depresión, opresión en la vida de la persona, y espíritu de confusión, dudas, incredulidad, ceguera espiritual. Todo esto que le estoy diciendo es lo que cobija, es lo que recibe cada niño que hoy nace en el mundo. Por eso los vemos como angelitos cuando nacen, pero en su comportamiento se va desarrollando esa maldad en sus corazones, y no porque ellos quieran, sino por la influencia, por la herencia espiritual que reciben de sus padres, que también recibieron de sus padres la recibieron de sus padres, y que va de generación en generación. Pero hay solución, escúcheme, hay solución. Hoy podemos cambiar de herencia espiritual, gloria al Señor por Jesucristo. Hoy usted puede salir de ese estado de caos, de angustia, de miedo, de estrés, de desesperación, cuando escuche la solución de Dios para esta herencia espiritual. Lo espiritual afecta al corazón. Dice la palabra en el Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Escuche cómo involucra el corazón y el espíritu del ser humano aquí. Escúchalo bien. Dice la palabra del Señor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea que la generación de nuestros padres fue una generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Dios. Esa misma desgracia se transfiere a sus hijos. Escúcheme, queramos o no queramos, creamos o no creamos, es la realidad. Por eso mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? Escuche, ¿por qué? Si sus padres son de trabajo, sus padres hacen esto, si hacen lo bueno, ¿por qué su hijo nació así? ¿Por qué sus hijos nacieron así? ¿Por qué nacieron con esa tendencia a la maldad, a la injusticia, al abuso, a la ingratitud, a los vicios? ¿Por qué nacieron así? Y padres no quieren tener hijos viciosos, padres no quieren tener hijos rebeldes, padres no quieren tener hijos groseros, padres no quieren tener hijos desagradecidos. Pero no lo podemos cambiar humanamente. No hay ciencia, no hay psicólogo, no hay psiquiatría, no hay nada que pueda cambiar eso. Solo un hombre, y se llama Jesucristo. Escuche bien esto. El anhelo, escúcheme, el anhelo, el grito de las personas que están en ese estado es el grito de David cuando dijo:
el corazón, perdón, cuando dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay un gemir en el corazón de las personas que han recibido esa herencia de desgracia de parte de sus padres. Y no vamos a culpar a los padres, porque los culpables de sus padres serían los otros padres, pero no son culpables. Los culpables de esa herencia se llaman Adán y Eva. Pero no, después de Adán y Eva, todos somos víctimas de esa herencia de desgracia. Y aquí hay un hombre clamando, aquí hay un hombre gimiendo, aquí hay un hombre desesperado, diciéndole al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cada uno de nosotros debiéramos de estar clamando al Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva tu espíritu, Señor, en mi vida, para que yo sea diferente. Pero como las personas no entienden, no conocen acerca de la herencia espiritual, entonces se desesperan, se van a los vicios, se suicidan, matan, se entregan a la perdición, porque no saben qué hacer. Porque nadie los entiende, porque nadie los ama, porque nadie los ayuda a salir de ese estado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que vino a rescatarnos de esa herencia de desgracia y de autodestrucción. Escuche bien. En Éxodo 25 dice la palabra del Señor. No te inclinarás a ellas. Está hablando de la idolatría. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recibimos de nuestros padres una herencia espiritual de confiar en los ídolos, de postrarnos ante los ídolos, de vestir los ídolos, de ungir los ídolos, de poner las manos sobre los ídolos, de postrarnos ante los ídolos, cuando esa es la peor desgracia que un padre le puede transmitir a un hijo. La idolatría es el pan nuestro de cada día de las familias, de los pueblos, escúcheme, de los pueblos en hambre, en destrucción, en desnutrición, donde prefieren adorar la vaca que comérsela, cuando se están muriendo de hambre, porque alguien les enseñó una falsa doctrina de que ese ser es un ser sagrado, y se están muriendo de hambre por la bendita, no, por la bendita no, por la desgracia de la herencia espiritual. Y eso es solamente un pequeño destello de lo que es la herencia espiritual fuera de la voluntad de Dios. Las vacas fueron creadas para alimentación del hombre. El hombre puede alimentarse de las vacas, pero aquí ven las vacas pasar por la calle, por la acera, por el andén, y se les hace prácticamente un ritual y un culto, mientras ellos están muriendo de hambre. Y todo por una herencia espiritual que no fue la voluntad de Dios. Escuche bien esto: herencia de pecado, esclavitud, muerte, maldición y condenación. La herencia y la transmitimos a nuestra descendencia. Esa herencia, dice aquí, que va de generación hasta la cuarta generación, que irá de la tercera y cuarta generación, escuche bien esto, de los que le aborrecen. Todas las personas que están bajo la generación de Adán no pueden amar a Dios y no le aman, sino que le aborrecen. Aborrecen sus principios. Aborrecen su verdad. No quieren conocer la verdad, no la quieren vivir. Pero ellos dicen creer en Dios, tener a Dios, creer en Jesucristo y tener a Jesucristo. Pero es el producto de esa herencia de desgracia que no les permite acercarse a Dios para la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. No sé cuál sea su estado, no sé cuál sea el estado de su cónyuge, no sé cuál sea el estado de sus hijos, pero solamente quiero decirle, hay solución para salir de esa herencia de desgracia, de maldición, de condenación, de enfermedad, de ruina, de ceguera, de caos espiritual y emocional. Dice entonces, nuestro punto número 3, Jesucristo destruyó esa herencia. Escuchen, esto es bueno. Jesucristo destruyó esa herencia. Jesucristo vino para acabar con esa herencia de desgracia, con esa herencia de pecado, con esa herencia de maldición, de condenación, con esa herencia de caos.
Los caos que se viven hoy en los hogares, familia X, familia Y, todos son enemigos, no se hablan, pelean, contienden, celos, envidias, disensiones entre ellos, pero esa es la familia X o la familia Y. Jesucristo vino, escúcheme bien, Jesucristo vino a cambiar esa herencia de desgracia, esa herencia de destrucción, y a volvernos a conectar con la herencia de Dios, con la imagen y semejanza de Dios, con la paz de Dios, con el amor de Dios, con la gloria de Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Escuche bien esto. Porque esto que Dios va a decir va a cambiar su vida si usted lo quiere. Pero tiene que dar un paso que el mundo no está dispuesto a veces a dar. Escúchalo bien. Dice la palabra del Señor. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Escuche bien, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El que era esclavo del pecado, de las adicciones, de los vicios, ahora puede reinar sobre la tierra. El que era esclavo de los demonios, el que era esclavo de esa herencia de desgracia, esa herencia de maldición, ahora puede reinar en el nombre precioso de Jesús, gracias a la obra de un hombre, Jesucristo. Él vino a redimirnos, pero escuchen bien lo que dice: a redimirnos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Gloria al Señor. Escuche bien esto. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Cristo vino a sacarnos de esa herencia espiritual que recibimos de nuestros padres. Esa herencia de caos, de destrucción, de condenación, de maldición, de desgracia. Jesucristo vino. De hecho, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La herencia que nos dejaron nuestros padres fue una herencia de pecado y fue una herencia asociada con los demonios y con el Satanás. Pero la herencia que nos da Jesucristo, cuando permitimos que Él nos redima para Dios, es una herencia de santidad. Y es una herencia con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, donde no hay deseo de hacer nada malo, sino hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en el nombre precioso de Jesús. Escuche bien esto. En Colosenses 1:13 dice la palabra del Señor, que Dios nos ha trasladado, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno. Y ahí nacimos en el mundo, pero que dice que el Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Escúchelo bien. El proceso de ser libres es que Jesucristo, cuando creemos en Él como nuestro Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, lo que hace Jesús es que nos toma del mundo y nos traslada a su reino. Es un traslado espiritual, que aunque estemos en la calle 5 con la calle 6, seguimos viviendo en la calle 5 con la calle 6, pero con una diferencia. Ya no somos del mundo, ahora somos del reino. Y sentimos la atmósfera. Y vivimos la atmósfera de la presencia del Señor. Y vivimos un cambio en nuestro interior. Y vivimos un cambio en nuestros deseos. Y vivimos un cambio en nuestros sentimientos. Vivimos un cambio en nuestras emociones. Queremos hacer la voluntad de Dios. Ya no queremos dividirnos, ya no queremos divisiones, ya no queremos vicios, ya no queremos pecados, ya no queremos maldad. No queremos nada, aunque seguimos estando en la calle 5 con la 6. Sucedió una transformación en el corazón de la persona cuando cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador, para ser libre de esa herencia maldita, esa herencia de destrucción, de desgracia, de caos y de locura. Escuche bien esto. Dice la palabra del Señor. Cristo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13-14, dice esto. Escuche esto con atención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire qué obra tan hermosa. Jesucristo se hace maldito en la cruz. Todos los que morían en una cruz se morían porque eran malditos, porque eran pecadores, porque eran blasfemos de Dios. Pero Jesucristo era el Hijo de Dios. Había venido a morir por nosotros. Había venido a dar su vida por nosotros para rescatarnos de esa herencia de desgracia y de maldición. Y estaba muriendo en la cruz como un maldito, siendo santo. ¿Sabe por qué? Porque el maldito era yo. El maldito era usted. Usted y yo éramos los que teníamos que morir en la cruz, pero Él murió en nuestro lugar por amor, para perdonarnos, para salvarnos y para rescatarnos de esa herencia de maldición y darnos la herencia que viene de parte de Dios. Por eso dice que nos redimió de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos trasladó a su reino para que fuésemos reyes y sacerdotes para Dios, para que seamos hijos de Dios, para que tengamos la autoridad, para que tengamos el poder y tengamos una nueva herencia, la herencia de Dios sobre nosotros. Escuche bien esto. En Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Nos da su espíritu y es solo a través de su espíritu que conocemos, entendemos y creemos y disfrutamos de Dios como nuestro Padre. Yo entiendo que los que están bajo la herencia de maldición de parte de Adán y Eva llaman a Dios Padre, pero no lo honran, no lo respetan ni disfrutan de su amor y de su gracia. Pero cuando somos rescatados de esa herencia de maldición por nuestro consentimiento, por nuestra fe, y aceptamos que el Señor Jesucristo nos rescate de ahí, Él nos traslada a su reino. Él nos hace hijos de Dios. Él hace que la herencia que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, hoy nos volvamos a conectar a esa herencia espiritual. Y me gusta lo que dice aquí, que solamente por el Espíritu que podemos llamar Padre a Dios. Abba, Padre. Te amo, Padre. Porque la paternidad se siente, porque la paternidad se vive, porque la protección de ese Padre se siente y se vive, porque el acompañamiento y la convivencia con ese Padre espiritual, Dios sobre todo poderoso, se vive, se siente, se experimenta. Y termina diciendo en Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escúchelo bien. A través de la redención que Jesús hace en nosotros cuando creemos que la necesitamos, cuando venimos a Él para que nos redima de esa herencia de maldición y de desgracia y condenación, para que nos vuelva a la herencia original con el Padre, dice que Él nos hace miembros de la familia de Dios. Escuche, miembros de la familia de Dios. Y dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. No somos desconocidos, no somos extranjeros. Somos conocidos como hijos de Dios, como de la descendencia de Dios cuando venimos a Jesucristo. O sea que antes de venir a Jesucristo, la persona que está bajo la herencia de Adán y Eva es un extraño, es un desconocido para Dios. No es hijo de Dios, no es parte de la familia de Dios. Ahora, yo quiero que usted y yo entendamos algo aquí. Cuando una persona viene al Señor pero no conoce nada de este tema y viene a Jesús y le pide perdón, le pide salvación y lo recibe como su Salvador, y Jesús hace la misma obra, lo toma de la descendencia de Adán, lo corta, lo injerta en él, lo hace parte de su vida, lo pone en su reino, le restaura la herencia espiritual, pero por la persona no conocer y entender lo que pasó. Escúchalo bien, que aquí viene lo delicado. Aquí viene lo difícil, el trago tal vez difícil para muchos, pero yo quiero que usted entienda este trago que nos tenemos que tomar. Cuando nos toma, el Señor dice que nos redimió de todo linaje, pueblo, lengua y nación.
¿Sabe lo que eso significa? Que nos tomó de la familia X, nos sacó de ahí y nos hizo miembros de la familia de Dios, nos trasladó espiritualmente. Por eso estoy hablando de herencia espiritual. Yo quiero que usted vea esto desde su espíritu. Yo quiero que usted entienda esto desde su espíritu. Nos toma espiritualmente. Seguimos estando en la calle 6 con la 5, en la calle 5 con la 6. Seguimos viviendo ahí, pero sucede algo interior. Dice que nos redime, o sea que nos rescata, nos saca de ese linaje, o sea, de esa familia X, de ese pueblo, de esa lengua, de esa nación. O sea que ya no somos parte de esa familia. Ahora somos parte de esta familia espiritualmente. Nuestro cuerpo sigue estando allá en la familia X, pero espiritualmente nos conectó a la familia de Dios. Hay un traslado de identidad. Hay un cambio de familia. Escúchalo bien. Y porque muchas personas no entienden este traslado, este cambio, siguen viviendo allá como si no hubiera pasado nada en su interior. Y vuelven a asociarse con sus padres, con sus hijos, con su cónyuge, con sus hermanos, con sus tíos, con sus nietos, a celebrar la locura de ellos, a pegarse otra vez de esa herencia de maldición y descuidan esta herencia gloriosa. Escúchalo bien. Porque muchos tal vez pensarán hoy con este tema: yo no estoy dispuesto a abandonar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposa, a mi hermano. Si la salvación con Dios me demanda eso, no estoy dispuesto. Escúchalo bien. Haz de cuenta que vas conduciendo un carro y en el carro llevas toda tu familia. El carro se quedó sin frenos, pero tienes una opción, escúchalo bien, tienes una opción de tirarte del carro. Escucha bien, tienes la opción de tirarte del carro y hacer una maniobra para salvar a tu familia. ¿Tú qué harías? ¿Abandonarías supuestamente a tu familia a la suerte de ellos? ¿Y te saldrías del carro para hacer la maniobra para salvarlos? ¿O se estrellan todos juntos y se mueren todos juntos? Y te estoy hablando en términos de salvación. La familia va en caos a una condenación del infierno eterna. El Señor toma un miembro de la familia, normalmente toma uno, para que ese miembro de la familia sea el medio para él salvar a toda su casa. Pero lo va a tomar de la casa de esa familia y lo va a trasladar a su familia espiritual. Aunque el cuerpo, el tatuaje sigue estando ahí en el cuerpo, espiritualmente sucedió una cosa, un traslado. Te voy a hablar de mi caso. Cuando conocí al Señor, el Señor hizo esa obra en mi vida. Créeme que yo no la entendía, pero la viví. Él me tomó, me sacó de la descendencia de Adán. Y un adicto a las drogas fue liberado instantáneamente de las drogas. Y fui espiritualmente, no lo vi, pero fue la realidad, espiritualmente fui trasladado a la familia de Dios, como rey y sacerdote, como hijo de Dios, con la naturaleza divina. Hubo un cambio en mi corazón, hubo un cambio en mis pensamientos, hubo un cambio en mis sentimientos, hubo un cambio en mis deseos. Pero algo que sí vi y entendí, que yo ya no era parte de esa familia. Entonces pude ver a mi esposa y a mis hijas en camino de condenación. Pero yo estaba en otro lugar, yo estaba en otra atmósfera, yo estaba en otro ambiente. Y por entender ese ambiente, yo entendí que el reino de los cielos había llegado a mi vida. Por lo tanto, había llegado a mi casa. Y entonces comencé a orar y comencé a buscar a Dios por la salvación de mi esposa y de mis hijas. Pero con una conciencia de que yo no era parte de esa familia, que yo había perdido a mi familia, pero tenía la oportunidad de salvarla si permanecía en Cristo orando por ellas. Si podía darles testimonio de vida con mi testimonio de lo que hace Cristo en el corazón de un ser humano. Entonces pude rescatar a mi esposa y a mis hijas en el nombre precioso de Jesús. Y te cuento mi historia para que no vayas a decir ahora: no estoy dispuesto a negar a mi familia. Entonces quieres destruirte y conducir con tu familia hasta la condenación del infierno. Porque muchas personas, por no dar este paso, por no entender este paso, por no aceptar este paso, vuelven y se involucran con las emociones, con los deseos, con los pensamientos, y vuelven a ser parte de esa herencia maldita de la cual fue rescatada a través de Jesucristo. Por lo tanto, escúchame, no pueden influenciar a su familia para salvación.
Tiene que haber una conciencia de ti, que fuiste redimido. Y esa palabra redimido es rescatado, apartado de todo linaje. O sea, del linaje de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de tu cónyuge. Fuiste apartado de ese linaje para ser parte de otro linaje, para ser parte del linaje de Dios. Es en el linaje de Dios que puedes trabajar por la salvación de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia. Pero necesitas entender la diferencia. Veníamos bajo un causal de una herencia de maldición y de destrucción. Aparece Jesucristo en nuestras vidas y nos mete en la herencia espiritual de Dios, en la imagen y semejanza de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, para decir, ahora rescata a tu familia. Pero entienda que no son familia, ya no son familia, son los parientes lejanos, pero que tenemos que traer al reino para que podamos ser familia ahora en Dios. Tenemos que pensar diferentes a ellos, no compartir lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. No podemos complacerlos con lo que quieren. Necesitamos permanecer firmes. Y aquí se cumple la palabra del Señor que le dijo a Jeremías: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Que ellos se conviertan a tu Dios, que ellos se conviertan a esta salvación, que ellos se conviertan a esta herencia, porque van en un carro que va a terminar en la destrucción, en la muerte, en la condenación, en el caos emocional. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Permitirás que Jesús venga a tu vida? ¿O entiendas que vino a tu vida para sacarte del linaje, para poder ser un instrumento de salvación para ellos, pero que no pueden pensar, hablar, desear lo mismo? Que no puedes estar de acuerdo con sus locuras, con sus demencias, con sus pecados. No puedes aplaudir lo que hacen. Es necesario que te mantengas firme en el reino de Dios, con tu nueva herencia espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poder ser esa influencia para rescatarlos de la condenación del infierno y del pecado y traerlos al reino de Dios para que vivan una vida juntos. Este es el paso que muchos no han entendido, y este es el paso que muchos al conocerlo no lo quieren dar. Pero yo espero que yo espero hacerme entender. Yo espero poderte explicar con todo mi corazón el cambio de herencia espiritual que se obtiene en Cristo Jesús para poder rescatar a la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, siempre y cuando no te vuelvas y te pongas de acuerdo con ellos. Ellos están, escúchame, antes de Jesús rescatarte, estabas bajo la influencia de Satanás. Estabas bajo brujería, hechicería, pecado, maldición, condenación, desgracia, apartado de Dios del pecado. Dios tiene una bondad por ti, tiene una bondad por un miembro de tu familia y lo quiere rescatar y traerlo a su reino, darle el linaje que viene de parte de Dios, empoderarlo para que vaya a rescatar a su familia. Este es el plan de Dios, herencia espiritual. Por eso en la lectura de Romanos leíamos la herencia que nos dejó Adán y Eva. Pero la herencia que también teníamos en Cristo Jesús, nos mostraban dos herencias. ¿Cuál es la tuya y cuál es la que quieres? Porque escúchame, el Señor está ahí, esperando que tú le digas: Señor, obra en mí, rescátame de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Yo quiero estar bajo el linaje tuyo, Señor, desde los cielos. Y quiero rescatar a mi familia para traerlos al linaje tuyo, para que sean tus hijos, para que sean tu descendencia y podamos vivir como familia en el linaje de Dios. En el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cada uno debe cortar con su herencia espiritual. Cada uno. No es que yo pude cortar con la descendencia, con la herencia espiritual de mi esposa y de mis hijas. No. Yo les pude modelar. Yo les pude hablar. Yo pude orar. Ellos pudieron ver en mí la diferencia, pero a cada uno, tanto a mi esposa como a cada una de mis hijas, les correspondió cortar con esa herencia espiritual. A cada miembro de tu familia le corresponde cortar con esa herencia espiritual de maldición, de desgracia y de condenación. Lo bueno es que Jesucristo está ahí a tu lado, esperando que tú le digas: Señor, acepto. Y aquí dice en Juan 1, 12 y 13, ¿cómo se corta con esa herencia espiritual? Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Jesucristo,
a los que creen en su nombre, a todos los que creen en Jesucristo como su Salvador. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Aquí aquí el Señor nos muestra y nos enseña que la persona que cree en Jesús y lo recibe como su Salvador, Él lo toma y lo hace un hijo de Dios. Y ya no es engendrado por voluntad de papá o de mamá o de hombre o de mujer, sino por Dios mismo, para que seamos sus hijos bajo su herencia espiritual, bajo el linaje de Dios, para la gloria de Dios y para nuestra satisfacción y bienestar. Escucha bien esto. Cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a disfrutar de esa herencia espiritual. Y yo te quiero mostrar algunas cosas de lo nuevo que llega a tu vida, de lo nuevo que llega a la vida de uno. Y dice que es una herencia de sanidad del corazón. Las heridas, los rencores, los resentimientos, los malestares que habían en nuestro corazón hacia las personas porque nos hicieron esto o aquello, desaparecen. Sanidad del corazón. Y en vez de resentimiento comienza a fluir el amor de Dios en nuestros corazones. Libertad de la esclavitud del pecado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos santos en el nombre de Jesús. Identidad de hijo y herencia divina. Sabemos que tenemos la naturaleza divina por estar injertados en nuestro Señor Jesucristo. Miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, con su ADN, con su linaje, con su naturaleza divina. Y gloria a Dios por este milagro en el nombre de Jesús. Llenura del Espíritu Santo para que hagamos la voluntad de Dios. Acceso a la presencia de Dios como rey y como sacerdote. Como reyes y sacerdotes podemos acercarnos a Dios. No acercarnos, sino mantener la presencia de Dios. Mantener en la presencia de Dios todos los tiempos, todos los días en el nombre de Jesús. Y por último, autoridad sobre los espíritus malignos. Autoridad sobre los espíritus que tienen cautivo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, para atarlos, reprenderlos y echarlos fuera. O sea que salir del linaje del pueblo, la lengua y la nación es necesario para regresar empoderados a rescatar a nuestra familia, para hablarles del reino, para hablarles de lo que pasa, de lo que sucede en la nueva herencia espiritual. Aleluya, gloria al Señor. De tal manera que lo vean en uno y ellos puedan decir: yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero ser como tú eres ahora. Yo necesito conocer ese Dios. Entonces producimos en ellos expectativas, celos buenos para regresar al Señor en el nombre de Jesús. Así que concluyamos en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a renunciar a la herencia de Adán y a recibir la herencia que viene de Jesucristo? ¿Quieres que el Señor Jesucristo hoy te perdone todos tus pecados? ¿Quieres que Jesucristo hoy te salve de una condenación eterna a la que vas? ¿Quieres que el Señor hoy te libere? ¿Quieres que hoy el Señor te traslade a su reino y que haga de ti un hijo de Dios con su ADN y con su linaje? ¿Quieres ser libre de la opresión, de la desgracia, de la maldición, de la condenación? Pues quiero decirte que Jesucristo está a tu lado esperando que simplemente creas en Él y lo invites a entrar para que haga este cambio de herencia espiritual. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el nombre precioso de Jesús. Así que escucha lo que te voy a decir. La sangre de Jesucristo nos redimió de la vieja herencia de Adán y nos estableció en una nueva herencia y familia espiritual en Dios. Por medio de Jesucristo, ahora todo creyente es hijo, rey y sacerdote para Dios, con la naturaleza divina, con una identidad santa y eterna, con acceso eterno a la presencia y al favor de Dios. ¿Quieres eso para tu vida? Entonces yo quiero invitarte ahí donde tú estás, a que te pongas sobre tus pies y hablemos con Dios en esta hora. Dile al Señor, escúchame, dile al Señor que tú reconoces que estás bajo la descendencia, bajo la herencia de Adán y Eva. Estás bajo la herencia de pecado, de maldición y de condenación, pero que no quieres seguir ahí. Que quieres que Él te tome
y te redima de ese linaje, de ese pueblo, de esa lengua, de esa nación, y te traslade al reino de Dios, al reino de Jesucristo, que haga de ti ese cambio de herencia espiritual. Si quieres que Jesucristo haga eso en tu vida, pídele perdón por todas tus transgresiones, por todos tus pecados cometidos contra Dios, contra ti y contra tu prójimo, empezando por tu familia. Pídele perdón. Y pídele a Jesús que entre en tu corazón y que te salve la condenación eterna. Porque hoy tú estás dispuesto a recibir la nueva herencia que viene de parte de Él en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y quiero, antes de orar por ti, quiero que escuches esta palabra. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí está mostrando lo que Jesucristo hace en tu vida en esta hora. Que aunque éramos esclavos del pecado y del diablo haciendo malas cosas, Él nos toma y nos redime de ese estado para que seamos hijos de Dios. Y nos coloca, escúchame, y espiritualmente nos sienta en los lugares celestiales. Quiero orar entonces por ti, Padre. Quiero darte gracias por cada persona que en esta hora entiende, conoce y entiende. Gracias a la intervención del Espíritu Santo, que nacimos en una herencia de maldición espiritual, en una herencia espiritual de desgracia, de caos, de maldición, de celos, de contiendas, de enemistades, influenciados por los demonios, por el pecado, por el mundo. Pero que hoy entienden, Señor Dios de los cielos, que a través de Jesucristo nos quieres dar una nueva herencia, la herencia con que nos creaste. Allá, Señor, cuando creaste al hombre en el huerto del Edén, la herencia espiritual original puede volver a nuestras vidas ya, en este momento, en el nombre de Jesús, por creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibirlo en nuestro corazón, por pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle la salvación de nuestra alma. Hoy, Señor, Jesucristo ha tomado cada persona que ha hecho esta oración, ha tomado cada persona que conoce y entiende este mensaje, Señor, desde los cielos, este tema, que nacemos en una herencia espiritual de desgracia y de maldición, pero que Jesucristo viene a renovar esa herencia, Señor de los cielos, y a darnos la herencia original que perdimos por causa del pecado, para restaurarnos y restituirnos en el reino como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes santos, libres, Señor de los cielos, de los demonios, libres del pecado, Señor, y perdonados de todo lo malo que habíamos hecho, Señor. Oh, cuán grande es tu bondad, Señor. Cuán grande es tu amor y tu misericordia para con todos los hombres, Señor Dios de los cielos. Gracias, Padre, por este cambio de herencia espiritual en la vida de las personas. Oro para que cada persona, Señor Dios de los cielos, entienda que al creer en Jesucristo y recibirlo, Jesucristo lo saca espiritualmente del entorno de su familia, lo traslada al reino de Dios, aleluya, lo empodera para sacar a su familia de esa herencia de maldición, de condenación y de desgracia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra que dice que el testigo verdadero libra las almas. Gracias, Señor, desde los cielos, por ungir cada vida, cada persona, Señor, desde los cielos, que hoy acepta el cambio de herencia espiritual, que hoy entiende, Señor, desde los cielos, aleluya, y hoy recibe a Jesucristo en su corazón para el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y el cambio de herencia. Ese cambio de herencia, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, fluya poderosamente en cada corazón, en cada vida, Señor Dios de los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Bienvenidos todos
los que han hecho esta oración, los que han aceptado, entendido que necesitaban cambiar de herencia espiritual y hoy creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y le entregan su vida para que los cambie de herencia espiritual, bienvenidos al reino de los cielos, bienvenidos a la paternidad de Dios, bienvenidos bajo el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bienvenidos a la guianza y dirección del Espíritu Santo y bienvenidos a los códigos y principios del cielo que están en este libro llamado la Santa Biblia del Señor. Bendiciones para todos, sean todos bienvenidos y les deseo lo mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.